Bueno, vamos a entrar ya en materia. Eliu. Vamos a seguir meditando en la carta a los Efesios. ¿Se recuerdan que hemos llegado al capítulo 2, el cual contiene el pasaje de la gracia? Es un pasaje que es uno de los más importantes que tiene el Nuevo Testamento, y no solo el Nuevo Testamento, sino que toda la Biblia. Es un Sí, amén. pasaje el cual es revelador. Y nosotros estábamos meditando cuando empezamos el capítulo 2 de esta carta, de cómo era la condición que nosotros teníamos y cómo Dios hizo una obra maravillosa en darnos vida cuando estábamos muertos, estábamos necrosos. ¿Se recuerdan de ese término? Sí, Muy bien, necroso, alguien muerto en estado de descomposición. correcto, Ay. así es. Muy bien. Bien busa. Entonces vemos ahí de que el Señor nos da vida, nos resucita con Cristo y hace un proceso hasta que nos lleva a sentarnos a los lugares celestiales con Cristo. Bien, ahora vamos a seguir con ese mismo pensamiento, y es que tenemos vida en Cristo. Vamos a seguir con este tema, tenemos vida en Cristo. Del 1 al 7. Y vamos a meditar ahora en los pasajes 8, 9 y 10. Perdón, hermano Efesios, ¿qué dijo? Efesios capítulo Efesios 2. 2, Ajá. 8, 9 y 10. correcto. Vale, gracias. Del 1 al 7, se ha relatado cómo nos salvó, cómo nos dio vida y hasta el punto hasta donde nos llevó. Sí. Ahora, en estos 3 versículos vamos a ver cómo se adquiere esta salvación. Entonces vamos a leer este pasaje, Efesios 2, del 8 al 10. Si lo tienen listo, me dicen amén. 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 Me van a seguir con su vista. Y dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio grande que nos da de poder meditar en tu palabra. Ahora, Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Sí, que sí. podamos comprender cuál es el mensaje que tú nos darás en esta gloriosa tarde. Que mientras tu palabra sea expuesta, el Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Observemos el texto que hemos leído. Hermana Enriqueta, por favor. Sí, está bien. Bueno, vamos siempre con las preguntas de observación, ¿verdad? Y la número 1, perdón, dice, ¿qué necesitamos para alcanzar la salvación según el verso 8? Verso 8. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Amén, hermana, así es. De la Por fe. medio de la fe, así es. Porque Por por gracia. La siguiente dice, la siguiente pregunta dice así, ¿por qué no es por obras? Según el verso 9. ¿Qué no es? En el verso 9, sí, perdón. Para que no haya gloria, ¿verdad? De nadie. Para que nadie se Se gloríe.
Se gloríe. Para que nadie se gloríe. Amén, por supuesto. Excelente. La número 3 dice, Porque ¿para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Según el verso 10, la primera parte, ¿verdad? ¿Para qué? Para buenas obras dice ahí, ¿verdad? Que las preparó de antemano y para que anduviésemos en ellas. Amén, hermana. Así es. hermana, Para eso fue que fuimos creados, para buenas para obras. buenas obras. Amén, amén. La número 4 dice así la pregunta, ¿en qué tiempo se prepararon estas buenas obras? Número Según el 4. 10b. Antemano las preparó, dicen en la segunda parte del verso 10, las cuales 10. preparó de antemano, dice. Sí, amén. De antemano, antes de la fundación del mundo, el Señor ya había preparado, ¿verdad? Amén, así Gracias, es. hermano. Sí, y le paso el tiempo entonces al hermano Alvin, creo yo, Amén. a la hermana Evelyn. Sí, amén, gloria a Dios. Bien, ya observamos lo que hemos leído. Ahora vayamos dándole interpretación a este texto, porque es importante. Gracias, soy El verso 8 comienza con esta afirmación, porque por gracia sois salvos salvos. por medio de la fe. Entonces, nosotros fuimos salvos. ¿De qué somos salvos al creer en Cristo? ¿Alguien que me pudiera decir? Porque por gracia de Dios. Primero de la ira de Dios, ¿verdad? Ah, muy bien. Muy ¿Alguien bien, más? de la condenación eterna. De la condenación eterna, muy bien. Entonces, Él nos ha salvado por poner la fe en Jesucristo Ujú. y nos salvó de la condenación. Ahora Eterna. preguntémonos esto. ¿Por qué estábamos condenados? Por, ¿Ah? Hermana Normita. estábamos condenados por los pecados que tenemos. Excelente respuesta. Estábamos condenados Excelente. por los pecados. Por tanto pecado que tenemos nosotros. Sí, Por eso estábamos condenados. correcto, así es. A una muerte eterna. A Ajá. una muerte eterna. Muerte eterna, o sea, una separación eterna de Dios. Esa es la condenación. Pero bien, dice ahí, por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a ir viendo estos términos. El término gracia, ¿qué significa? Este término es un término que lo hemos estado meditando en lecciones anteriores, los años anteriores. Entonces, lo que voy a hacer solo va a ser un recordatorio. Ujú. Y es que gracia, para empezar, vemos acá que en esta idea del verso 1 hasta donde estamos ahorita, esta es la segunda vez que se menciona gracia. ¿Se recuerdan en la reunión pasada? En el verso 5 decía entre paréntesis, por gracia soy salvo. Ujú. Vale. Pero ahora va a entrar en detalle con respecto a esto, a la gracia. Y es que la palabra gracia viene del griego caris. Gracia viene del griego caris. Entonces, esto es recibir algo inmerecido. Ujú. Un regalo. Sí. Caris es Regalo recibir algo inmerecido. que no Entonces, merecemos. gracia viene de ahí, de caris. Pero la palabra gracia, como ustedes sabrán,
tiene muchos significados dependiendo del contexto. Por ejemplo, ustedes ven a un niño y dicen, mire qué gracioso ese niño. Ujú. Entonces, se está refiriendo quizás a la ternura de este niño. O tal vez puede escuchar a un expositor y dice, él tiene gracia para decir las cosas. Porque si lo Ujú, dice otro, o no se le entiende, o lo dice todo insípido. No, ujú, pero él tiene gracia. Ahí se están refiriendo a la capacidad de la persona de exposición. ujú, Como también usted ve a alguien que toca la guitarra y dice, él tiene gracia para tocar la guitarra. Se está refiriendo al talento. al talento. Talento, Ujú, vale. Pero en teología, en el contexto de teología, por ejemplo, en el que estamos en este momento, gracia es el favor inmerecido de Dios para la humanidad, Inmerecido de Dios. para la humanidad, el cual no se puede ganar. ¿Por qué? Porque caris, al igual que en el castellano, en nuestro idioma, tiene variedad de significados también. Pero en teología, como ya se lo dije, es recibir algo inmerecido. Por tanto, gracia en este contexto es el favor inmerecido de Dios Inmerecido. para la humanidad que Ujú. no se puede ganar. Porque muchos a través de la historia han tratado de ganarse el favor de Dios por medio de muchas cosas. Hacen buenas obras, o si no, hacen penitencias, etcétera. Ustedes saben mejor que yo todas las cosas que el ser humano ha tratado de hacer para ganar el favor de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios no se puede ganar. Entonces, vemos acá de que por gracia sois salvos por medio de la fe. de la fe. Por medio de la fe. Y la palabra fe es depositar la confianza en Dios. Creer en Dios y creerle a Dios. Si el Señor en su palabra ha dicho que por medio del Señor Jesucristo nuestros pecados son perdonados y ya ninguna condenación hay para los que han creído en Cristo, yo le creo a Dios. Eso te puede dar la confianza en la obra redentora que Cristo hizo. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Por De medio de la la fe. fe. Pero luego sigue el relato, miren qué es lo que dice. Lo pueden leer, lo que sigue. Gracias. Va, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues Pues es es un don de Dios. Muy bien. ¿Se recuerdan qué es la palabra don? Regalo, Muy bien. regalo, es dar. Don es un regalo. Entonces, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Y esto qué? ¿A qué se estará refiriendo? Y esto, aquí voy a hacer una advertencia, porque muchos dicen o creen de cuando dice esto se está refiriendo a la fe, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, refiriéndose a la fe, no es de nosotros, sino que es don de Dios. Cuidado, Don de eso no Dios. es así. ¿Por qué no es así? Por lo Porque menos este texto no está diciendo eso, a eso voy. El texto no está diciendo eso. Porque la fe es un sustantivo femenino, la fe.
Y si estuviera hablando de la fe, dijera, y esta no es... Es la fe. Ajá. Ajá. Sí, entonces, porque la fe es un sustantivo femenino. Entonces dijera, y esta no es de vosotros, sino que es de Dios. Ah, entonces no está hablando de la fe. Entonces, ¿de qué habla? Se está refiriendo al concepto. Y el concepto es, por gracia sois salvos por medio de la fe. Este es el concepto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, todo este concepto no es de vosotros, sino es don de Dios. Don de Dios. En Sí. resumen a esto, la salvación no proviene de nosotros, sino que es un regalo de Dios para la humanidad. Amén. 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 Ahora, solo ahí estamos viendo cómo adquirimos la fe. Y la adquirimos por gracia, por haber creído en la obra redentora de Cristo. Amén. Y luego, Sí, amén. luego Hermano Ángel, ¿sí? perdón, dijo que la fe es Eso. depositar la confianza en Dios. Correcto. Así. La fe. Así. Va. Que voy tomando mis anotaciones. La confianza en Dios. Bien, La entonces, fe. y después de decir que somos salvos por gracia, esta salvación no ha salido de nosotros, sino que ha sido un regalo de Dios. Solo ahí vemos cómo adquirimos la fe, por regalo. Pero luego viene otra parte. Hay un contraste. ¿Cómo no adquirimos la salvación? Lea el verso 9. Cualquiera lo No puede por, leer. No No por por obras para que nadie se gloríe. se gloríe. No No es por por obra, para que nadie se gloríe. Primero recuerden que Dios no comparte su gloria con nadie. con Tenerlo nadie. bien claro. Segundo, No por obra para que nadie se no gloríe. importa cuántas No. buenas obras, entre comillas, haga el ser humano para justificarse delante de Dios, porque no lo va a hacer. ¿Por qué razón? Usted me dirá, mire, ¿y esas personas filántropos? ¿Saben lo que son filántropos? No. Son aquellas No. personas que regalan millones de dólares para alguna causa, ya sea para alimentar a los niños que están pasando hambre en África, o ya sea para esta causa o para la otra. Y esas personas, Filántropo. bueno, esas personas probablemente hacen esos gestos de bondad, quizás para justificarse delante de Dios, o quizás para que los miren. Pero independientemente, ¿qué dice Isaías 64, verso 6? Al respecto de las obras de los que están necrosos, de los que están muertos. Dice que son la justicia del hombre, son trapos de inmundicia delante de Dios. Isaías 74:10. 64, 6. 6. Entonces, las obras que el ser humano hace por justificarse delante de Dios, estas obras son trapos de inmundicia. Recuerdo que en años pasados ya habíamos explicado qué son los trapos de inmundicia. ¿Alguien se recuerda, hermana Evelyn? ¿Se recuerda? Sí, Ajá. ¿Qué son las son los trapos de... vendas. Ajá. Son aquellas vendas. Ah, muy bien. Vaya. Muy bien. Fíjense que Inmundicia. se acuerdan de los leprosos, Sí. Ajá. personas que tienen llagas en todo su cuerpo, Sí. llagas que supuran pus, y es una gran hediondera. Estos leprosos se amarraban esas vendas en todo el cuerpo, y en esas vendas iba quedando pegada la pus, la hediondera. Pero ellos se tenían que cambiar vendas cada cierto tiempo. Cuando se quitaban esas vendas eran los trapos de inmundicia. Ahora imagínense, toda esa gente que anda haciendo buenas obras con tal de justificarse delante de Dios,
delante de Dios esas obras, eso es trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Sí. Sí. Entonces vemos acá, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces viene esta pregunta, ¿será que el evangelio desecha las obras? ¿Qué piensan ustedes? No, No. no porque es el fruto de, Muy es bien. el fruto de nuestra fe. Muy bien, la Ya respuesta, muy bien, la respuesta la encontramos en el verso 10. Miren el verso 10. A ver. Nos preparó, dice, para esto nos preparó para que anduviésemos en ellas, dice. Muy bien. Bien, entonces vemos acá. Mire cómo inicia el verso 10. Y es que aquí ya vimos en el verso 8 cómo adquirimos la salvación, que fue por gracia. En el verso 9 vimos cómo no se adquiere la salvación. Y en el verso 10 vemos el resultado de ser salvo. Hechura suya. El verso 10 comienza diciendo, porque somos hechura suya, Hechura suya. creados en Cristo Jesús. Y aquí es algo bien interesante lo que les voy a decir, fíjense. Porque somos hechura suya. La palabra hechura viene del griego poema. Sí. ¿A qué le suena esta palabra? ¿El griego qué, digamos? Va. La palabra hechura viene del griego poema. ¿A qué le suena? Poema. No le suena nada. Va. Poema. ¿Mm? Va. Entonces, Sí suena, poema. ajá, poema es un poema. Ajá. ¿Saben que un poema es una estructura literaria hecha por alguien que tiene habilidad en lo que es la escritura, la lectura, donde da a conocer una verdad, pero las palabras tienen un juego que lo que hace es una obra hermosa en un poema? ¿Se han fijado que leer un poema da gusto? Es agradable. Pues miren que estos somos de Dios. Somos hechuras suyas. Somos un poema que Dios ha hecho. Imagínense. Somos un poema. Somos una hermosura. Y luego dice, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Y esta palabra, creados, Para buenas obras. es en un sentido ético, viene del griego poiesis. Poiesis. Poiesis es una creación que donde no había nada, se creó. Y como es en un sentido estético, vemos una obra de arte de un pintor que lo ha hecho con tanto detalle, que lo ha hecho con un gran valor sentimental, y por eso le llaman obra de arte, valiosa. Pues eso fue lo que el Señor hizo en nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora imagínense, somos un poema y somos una obra de arte que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Ahora, Amén. para que el Señor me hizo a mí un poema y una obra profunda de arte. Sigamos leyendo. ¿Para qué nos hizo así? ¿Ve ahí? Para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ay, imagínense. Aquí estamos viendo el resultado de ser salvos. Nosotros somos salvos, somos hechuras suyas y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo imagínense lo profundo de esto. Sí. Las obras ni siquiera salen de nosotros. Ya Dios ya las preparó de antemano, imagínense.
ya las puso, por decirlo así, en nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, por ejemplo, este es un ejemplo, vamos a ver si puedo darme a entender. Las maestras de allá de parvularia, allá de kinder, pasan toda la noche cortando la cartulina, cortando ciertas cositas para hacer la mayoría del trabajo. Y en la mañana que llega al centro educativo, le dice a los niños de kinder, vaya, hagamos esto. ¿Y qué hacen los niños? Solo vienen a pegar las cositas. Va a pegar. Lo demás ya está hecho. Es verdad. Cuando, cuando es el Día de la Madre, Ujú. en la institución educativa se celebra el Día de la Madre y los niños, los de parvularia, llevan un regalito a la madre. Viene la madre a dar el regalito y el regalito bien hecho. Claro, la madre sabe que el niño no lo ha hecho o la niña no lo ha hecho la maestra. Pero que el niño hizo su parte. Tal vez donde dice te amo mamá, letras todas torcidas, o tal vez pegó algo todo Por torcido. sucio. Eso lo hizo el niño. Pero lo demás ya estaba hecho. Sí. Pues así es como Dios preparó las buenas obras para que nosotros solo lleguemos a hacerlas. Imagínense, Así Las es. hemos torcidas, hermano. Bien. imagínense. O sea, en nuestro caminar espiritual, Dios ha dejado ahí las obras ahí para que nosotros las vayamos recogiendo y hacerlas. Recogerlas y hacerlas. Y Recogerlas y hacerlo. hacerlas. Entonces, Sí. se entiende cuando dice no por obras para salvación Para que y nadie. hay que hacer obras que Dios ya Sí, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas porque somos salvos. somos. En otras O palabras, sea, Él nos facilitó eso, Él nos facilitó todo. Él nos facilitó todo. No tenemos que Así, andar inventando qué voy a hacer. Ya Dios nos preparó la. así es. Amén. Amén. Por esa razón vemos de que una persona que no ha nacido de nuevo no puede hacer buenas obras, aunque aparentemente se vean que son buenas, pero delante de Dios son trapos de inmundicia. Sí. A diferencia de alguien que ha nacido de nuevo, ese sí hace buenas obras y son aceptadas por Dios, porque ya Él las preparó y nos las puso para que nosotros todos los hagamos, tal como el niño del kinder o la niña del kinder, No, cabal. ¿verdad? Sí, amén. Vaya, pero aquí Sí. viene una pregunta que nos va a dejar ahí en qué pensar. ¿Cuáles son estas buenas obras? Bueno, parte de las buenas obras es visitar enfermos Ah, muy bien. Amén. por Muy ellos, bien. ¿verdad? Hacer el bien a favor de aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Así es. Perfecto. ¿Quién, Compartir quién es con un los ejemplo para hermanos. nosotros de andar haciendo buenas obras? Perdón, ¿cómo fue lo que dijo, hermano? ¿Quién es nuestro ejemplo de El hacer Señor Jesús. El buenas Señor obras? Jesús. Ahí ¿Cuáles fueron está, las cuando obras que hizo el El, Señor Jesús? ¿Se el Señor recuerdan? Jesús. Ajá. Sí, así es. ¿Ah? Sí. Bien, entonces vemos acá de que somos salvos por gracia. Gracias. Por gracia. Ya no merecíamos ser salvos, pero Dios nos dio la salvación. Creer en el Señor Jesucristo. Amén. Y este concepto de salvación no provino de nosotros, sino que fue un regalo de Dios. La salvación no se alcanza por obras, para que nadie diga, yo hice esto para ser salvo, o sea, para que nadie se gloríe. Ujú. Entonces, como resultado de la salvación, Dios viene, prepara las obras de antemano, la palabra de antemano es que las preparó antes del tiempo, para que nosotros solo vengamos a hacerlas. Vaya, ahora vendrá esta discusión. Usted dirá, mire, yo conozco, o no, otra gente, algún inconverso viene y nos dice a nosotros, miren, yo conozco cristianos que yo no he visto que anden haciendo buenas obras, pero he visto ateos, hombres, que los hombres son ejemplares haciendo buenas obras. Vaya, nosotros ya sabemos que eso no vale.
Ujú. Sin embargo, tenemos que reflexionar en eso. Ujú. Si la gente que está muerta, que está necrosa, hace ese tipo de obras ejemplares para los ojos de los demás, Lares. ahora, ¿cuánto más nosotros, si nos resucitó junto con Cristo, nos ascendió junto con Cristo y nos hizo Amén. estar en lugares celestiales junto con Cristo? Ujú. Y es que fíjense que no hay mayor testimonio del Evangelio que por medio de las buenas obras. Amén. ¿Qué? Porque cuando nos Amén. miran, dicen, este, para ser como él, sí vale la pena ser evangélico. Porque Sí. él es intachable. Él le ayuda a Sí. medio mundo. Él va a visitar acá, él acá. O sea, al contrario de un cristiano que no tome en cuenta el pasaje que hemos meditado hoy, para ver cómo él no soy nada, ¿verdad? Entonces, eso es un llamado de atención para nosotros. Si los que no son creyentes están haciendo obras aparentemente buenas, pues Buenas. nosotros tenemos que hacer las mejores. Bien, Sí. ahora apliquemos esto a nuestra vida. Hermana Gladys, ¿nos ayuda, por favor? Bueno, aquí la primera pregunta dice, ¿por qué tenía que morir Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos? ¿Por qué tenía que morir Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos? No sé qué dicen las hermanas. Para que fuéramos salvos. Para salvarnos de nuestros pecados. Para salvarnos de... Ujú. Sí, amén. ¿Por Sí, qué así tenía que morir Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos? fuéramos salvos. Porque solamente Jesús era el único Único, sin sí. pecado y sin mancha. Amén. Así es. Amén. Ajá, por esa razón, porque solamente Él podía dar su sangre y ser obediente a lo que su padre le pidió, ¿verdad? Sí. De morir Ujú. para lavar nuestros pecados. Amén. Así es. Así va, hermano Alvin. Sí, sí, la gente pregunta. Va, la siguiente pregunta es, ¿qué le contestarían a la persona que no cree que la salvación se alcance tan fácil? Porque hay gente que no cree, ¿verdad? ¿Cómo así de fácil, verdad? ¿Qué contestaríamos nosotros, verdad? Sí, vaya, por ejemplo, ustedes ven de que nosotros lo que profesamos es que la salvación es por gracia, que nosotros no hacemos nada para ser salvos. Jesucristo lo hizo todo. Entonces, Amén. hay gente que no cree que sea tan fácil la salvación. Entonces, esa es la pregunta que nuestra hermana Gladys está haciendo. ¿Qué le contestaríamos a esta gente que nos dice, no, hombre, yo no creo que sea así de fácil la salvación? ¿Qué le contestaría? Bueno, yo le contestaría, ¿verdad? De que para nosotros el ser humano es fácil, porque tan solo por creer, por tener fe, el Señor nos da la salvación. Pero eso es para nosotros. Pero a Jesús le costó hasta la última gota de sangre, ¿verdad? Morir en Amén. una cruz, ser vituperado, ser escupido, ser despreciado, avergonzado, porque de acuerdo a la Biblia, él lo crucificaron, ¿verdad? Así desnudito, pues, ¿verdad? Entonces, para él fue algo bien difícil y nosotros solamente tenemos que creer, como le digo, para nosotros es fácil, pero para el Señor no fue fácil. Sí, así Así es. es. Amén. Así es. Sí, así es. La tercera pregunta dice, ¿por qué entre los evangélicos se habla poco de las buenas obras? Vamos a ver, hermana Evelyn.
¿Por qué entre los evangélicos? Se habla poco de las buenas obras, que no nos andamos ahí como diciendo, exaltándonos que hemos hecho esto, que miren, hago lo otro, un ejemplo así, ¿verdad? Ahora no glorificarlo. Todos, algunos que sí, les gusta andarse Bueno, gloriando. ajá. Pero aquí dice la pregunta, ¿por qué entre los evangélicos se habla de, o sea, se habla poco de las buenas obras? O sea, el por qué se habla poco. Porque lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la Eso izquierda. tan bella. También. Y porque no, como no somos salvos por las obras, ¿verdad? Y No es somos que, cabal, y Y es no que, podemos andar en las esquinas de las sinagogas. cabal, Bajando. no y es podemos que andar cabal, publicando. como dijo la hermana Cheli, no lo pudo, siento yo que no lo pudo decir mejor, ¿verdad? Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Exacto. En la hermandad sabemos que Dios nos manda a hacer buenas obras, pero eso no nos salva. Sí, sí. Entonces, yo no dudo que todas y cada una de nosotros hacemos el bien a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Pero tampoco vamos a andar como Exacto. sabían decir los abuelos, ¿verdad? Con el pito y el tambor. Ah, Que entonces de Es nada me verdad. valdría. Ujú. y es, Para hermanos, andar contando. así es, hermanos, como creyentes y conocedores pues, de la palabra de Dios, sabemos que no tenemos que andar diciendo lo que hacemos, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, Así y la es. cuarta pregunta es, ¿qué ejemplo nos da Jesús de buenas obras? ¿Qué ejemplo nos da Él? Porque él visitaba enfermos, visitaba a las viudas. Sí, Sanaba, sanaba a los enfermos, Amar a los daba de enfermos. comer. comer a los montones de gente que lo seguían. Ajá, Sí, va. Y creo que estamos claros. La otra pregunta, hermanos, es la número 5. ¿Qué estamos haciendo nosotros de esto? Yo creo que ahí cada quien vea. Sí, Ujú. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sí, amén. Y si estamos haciendo que el Oramos Señor por nos ayude otros, a hacerlo. oramos unos por otros. Sí, así es. Mm, Eliu, Muy bien. Eliu, Bien, entonces aquí estamos viendo de que las obras son muy importantes en la vida del creyente, sí. porque a estas alturas nosotros ya tenemos que tener bien claro que las obras no son para justificarnos, las obras no son para salvarnos, pero sí son para adornar la salvación que ya tenemos, amén. para testificar el evangelio de Cristo vive en nosotros. Amén. No hay mayor testimonio que nuestra vida reflejada delante de todos nuestros vecinos, ¿verdad? Amén. Así que si nosotros teníamos de un lado las obras, pues atentos a esto, que Dios ya las dejó preparadas para que nosotros solo tengamos a hacer, ¿verdad? Bien, así terminamos la meditación de esta tarde. Si hay preguntas, pueden hacerla en este momento. Yo solo, hermano, un comentario nomás que referente a lo que se hablaba de la salvación, ¿va? De cuando uno anda evangelizando, ¿va? La vez pasada me topé con una persona que me dice, y bueno, dice, ¿y yo de qué soy salvo? Dice, así. Hay gente que le pregunta eso a uno, ¿verdad? ¿Y de qué ¿Salvo me de vas qué? a salvar? ¿Por qué? Pues sí, yo dice, y de por qué, y por qué yo tengo el pecado, pues. Pero entonces, y ahí es donde uno tiene que, bueno, el Señor le ayuda a uno, ¿verdad? Porque hay Claro. gente que de veras hace unas preguntas así, ¿yo qué culpa tengo? Porque a mí me es una persona, bueno, ¿yo qué culpa tengo que soy pecador? Me dice, imagínese. Mm, Y le dije, por esa culpa que usted no tiene, por esa culpa vino Jesús a morirle, porque esa culpa el enemigo la sembró, el pecado nos sembró, el enemigo nos sembró ese pecado. Y sí, no teníamos culpa, ¿verdad? Pero vino el enemigo, pues, y él la sembró. Y así, hermano, hay mucha gente, y pues sí que es bien así, ¿verdad?
Sí, Y sí. pues necesitamos ¿verdad? Tener mucho, o sea, estos estudios son bonitos porque así uno Sí. aprende. Bien, Sí, porque bien, uno sí. Bueno, tan preciosos, la verdad que sí. Estamos Sí. aprendiendo.